Desear la palabra de Dios, estar alimentándonos de la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú no estás creciendo, déjame decirte que muy probablemente estás estancado. Y ese estancamiento en el conocimiento de Dios puede hacer que demos lugar al enemigo. Y podemos ser un blanco fácil para que Él venga y nos robe el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado te aleja de Dios y de su palabra, pero la palabra te aleja del pecado y te acerca a Dios. Lo voy a volver a repetir: el pecado te va a alejar de Dios y de su palabra, pero la palabra te va a alejar del pecado y te acerca a Dios. Y todos esos propósitos, todos esos anhelos que hay en nuestro corazón, los queremos ver cumplidos. Y una manera de cumplirlos, o vamos a estar más cerca de cumplirlos, en la medida que nosotros estemos más cerca de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Si nosotros estamos separados de Dios, déjame decirte que muy probablemente esos propósitos o esos deseos van a tardar mucho más en llegar, o difícilmente los vamos a ver que se cumplen. Si tú estás cerca de Dios, si tú estás deseando la palabra de Dios, si tú estás anhelando la palabra de Dios, déjame decirte que vas a estar más cerca de ver esos deseos y esos anhelos que hay en tu corazón. Voy a volver a leer el versículo con el que iniciamos, que es 1 de Pedro capítulo 2, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que lo dice un poquito diferente. Dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Después continúa diciendo: pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Cuántos de ustedes han pasado hambre? ¿Cuántos de ustedes han pasado momentos de verdad de esa hambre que cala, esa hambre que a veces duele o incomoda? Yo les quiero contar un poquito que, bueno, el apóstol Pedro está hablando esta palabra acerca de deshacernos de toda mala conducta, de deshacernos de todo engaño, de toda hipocresía, de toda clase de comentarios hirientes. Y el apóstol Pedro en esta ocasión le estaba hablando a un grupo de cristianos que ya tenían entre 30 o 40 años que conocían de la palabra de Dios y estaban sufriendo persecución debido a que ellos estaban siguiendo la palabra de Dios. Ellos estaban siendo perseguidos por la gente que estaba en ese lugar, en un lugar en Asia. Esos cristianos habían sufrido mucho rechazo. Entonces el apóstol Pedro los estaba exhortando para que se desecharan toda esta clase de cosas que acabamos de leer y que desearan la palabra de Dios. La palabra desechar viene de un griego, de una palabra, de un verbo griego que es apothemeni. Está medio extraña esa palabra, no es necesario que se la aprendan, no se preocupen, pero esa palabra va más profundo del término desechar, porque el sentido de este verbo es ponerlo lejos de nosotros. Si hay algo que yo estoy haciendo, una mala conducta, un mal hábito, el apóstol Pedro nos dice: deséchenlo. O sea, quiere decir, aléjate de ahí, aléjate de ese lugar que no te está bendiciendo, aléjate quizá de esas compañías que no te están siendo de bendición, aléjate de esas personas que hablan puro chisme, aléjate de esas personas que hablan puras groserías. Aléjate del pecado, aléjate, manténlo lo más lejos posible. De ahí viene ese verbo que dice desechar toda mala conducta, etc. Y nos dice anhelar y desear la leche espiritual. Aquí la leche espiritual se refiere a la leche pura de la palabra de Dios. Ahora, la palabra desear en este contexto
está escrito de una manera imperativa. No sé cuántos recuerdan en la primaria lo que es el término imperativo, pero imperativo es una orden. Dice desead. Es una orden que el apóstol Pedro nos está dando de parte de Dios para que deseemos la palabra. Le está diciendo a esos cristianos en aquella época y hoy nos está diciendo a nosotros: desead la palabra de Dios. Desead como un niño, cuando un niño tiene hambre, la palabra de Dios. No nos dice que debemos leer la Biblia, no nos dice que enseñemos la Biblia, no nos dice que debemos estudiar la Biblia. Ahora, no quiero que se malinterprete, hay que hacerlo. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que enseñar la Biblia, pero hay que desearla. Si tú no la deseas, no la vas a leer. Si tú no la deseas, no la vas a enseñar. Si tú no la deseas, no vas a estar meditando en ella. ¿Están conmigo en esta mañana? Amén. Esta palabra desear transmite la idea de algo que se anhela fervientemente, algo que deseas con tal intensidad que ninguna otra cosa en este mundo podría satisfacer esa necesidad. Dice el versículo 2: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos. ¿Pidan a qué? Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes me conozcan un poquito más, pero estoy casado con una bella mujer que aquí está presente, y tenemos 3 hijos, 2 niñas y un niño. La niña más pequeña se llama Grace, y Grace tiene 5 años, y pues realmente es la bebé de la casa, ¿no? Y de repente todavía hace comportamientos o hacemos bromas con ella que es la bebé. Duerme mucho, y bueno, muchas cosas. Tiene muchas cualidades Grace, y es una niña hermosa, una niña con un carácter muy bonito y un temperamento muy, muy bonito. Pero hermanos, cuando Grace tiene hambre, esa niña dulce, esa niña tierna, esa niña hermosa de temperamento bonito, se convierte en una fierecilla. ¡Tengo hambre! ¡Denme de comer! Ya no me quieren, ¿por qué no me dan de comer? Quiero comer. Y no hay poder humano. Yo le pudiera ofrecer un juguete, el mejor juguete, el más bonito, el más llamativo. Yo le pudiera ofrecer un libro para colorear, le pudiera ofrecer cualquier cosa, pero ella no va a querer nada. ¿Por qué? Porque ella desea el alimento. Ella desea comer, ella no desea otra cosa. Ella desea el alimento. Yo no sé si el apóstol Pedro se topó con algunas como Grace en aquella época, que las llegó a ver y dice: pedir a gritos. Desead es pedir a gritos fervientemente. ¿Por qué? Porque cuando tú deseas, no vas a anhelar otra cosa. Cuando tú deseas la palabra de Dios, no vas a desear otra cosa. Digan amén o algo. Si tú deseas la palabra de Dios, no vas a querer estar lleno de otra cosa, porque vas a anhelar más la presencia de Dios, vas a anhelar más su palabra. Ahora, ¿por qué debemos de anhelar y de desear la palabra de Dios? Bueno, pues porque nos va a ayudar a crecer. La palabra es necesaria para nuestro crecimiento, hermanos. La palabra es muy necesaria para el crecimiento de un creyente. Ya sea tengas 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, 10 años, 5 años, 1 año. La palabra de Dios es muy necesaria para nuestro crecimiento y nos va a ayudar a enfrentar momentos de dificultad. Ahora yo quiero entrar a algunos puntos del por qué debemos desear la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Número 1, porque la palabra de Dios es poder. Digan conmigo: la palabra de Dios es poder. Es a través de su palabra que Dios manifiesta
su poder, su autoridad y su presencia. El poder omnipotente de Dios se manifiesta a través de su palabra. Escúchalo. A través de su palabra Dios manifiesta su poder, su autoridad y su presencia. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Es inspirada por quién? Por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que tú y yo seamos perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres estar mejor preparado? Hay que desear la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a enseñar. La palabra de Dios también nos va a corregir. Pero la palabra de Dios nos va a llevar a lugares donde quizá nunca imaginamos. Por eso es importante que nosotros la deseemos. ¿Quieres ser un mejor, no sé, en tu trabajo? ¿Quieres ser un mejor mecánico? ¿Quieres ser un mejor papá? ¿Quieres ser un mejor hijo? ¿Quieres ser un mejor hermano? ¿Quieres ser mejor en lo que tú trabajes? El ejemplo está en el área donde tú te desarrolles. ¿Quieres ser mejor? Busca la palabra de Dios. Esta frase con la que termina el versículo de 2 de Timoteo: enteramente preparado para toda buena obra. Que tú seas ejemplo en tu trabajo, que tú seas el mejor. ¿Por qué no? Que no haya nadie mejor que tú. Imagínate, que no haya nadie que haga las cosas mejor que tú. ¿Y cómo lo vas a poder hacer? La palabra de Dios nos va a ayudar. Obviamente con preparación, con muchas cosas quizá técnicas, pero la palabra de Dios es fundamental. Nosotros debemos de buscar el consejo de parte de Dios antes que el consejo de otra persona. Porque muchas veces se nos atora algo en el trabajo, se nos atora algo en la familia, y ahí andamos platicándole al compadre o a la comadre. Oye, esto, fíjate que es... Y después nos metemos en problemas. Resulta a veces peor. ¿Sí o no? Resulta a veces peor contarle primero a otra persona antes que a Dios. Es bueno pedir consejo, no es malo pedir el consejo, pero hay que tener cuidado y hay que ir primero a la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios es poder y nos va a ayudar a ser enteramente preparados para toda buena obra. Número 2, todo lo que Dios hace, lo hace a través de su palabra. La palabra de Dios crea. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así de fácil es Dios. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Escucha, Dios es capaz de traer a la existencia cosas que no existían únicamente a través de su palabra. Hay cosas que en este momento para ti son imposibles, cosas que vamos a enfrentar este año y situaciones en las cuales tú visualizas que no vas a poder, porque de momento no lo ves. Quizá de momento no ves la salida, pero Dios es capaz de traer a la existencia cosas que no existían únicamente a través de su palabra. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, la creación es una prueba contundente del inmenso poder de cuando la palabra de Dios es hablada.
Y yo quiero contarles un poquito un testimonio. Es un milagro de parte de Dios que yo pueda estar aquí al frente, delante de todos ustedes. Y es un milagro porque yo era desde niño fui muy tímido. Creo que sigo siendo un poquito callado, un poquito a lo mejor reservado, pero Dios me ha llevado a muchas cosas que yo ni siquiera imaginaba. Jamás en mi vida, hermanos, jamás, de verdad, créanme, pues jamás, nunca, nunca. Nunca me imaginé estar aquí parado. Nunca lo deseé. No es algo que yo quise, no es algo que yo busqué, no es algo que yo dije, ay, me voy a sentar ahí adelante para que el pastor me vea, voy a hacer esto para que el pastor sepa que yo quiero predicar o voy a predicar. No, al contrario, todo lo contrario. Es algo que yo hasta le huía en su momento. Ahorita ya me gusta porque bueno, estoy preparándome en la palabra de Dios, estoy estudiando teología, etcétera. Pero bueno, no quiero hablar de mí, no quiero gloriarme. El punto es que cuando yo era niño, yo tenía tanto miedo para hablar que, no sé, por ejemplo, estábamos con un mesero para pedirle un tenedor. Yo no podía pedirle un tenedor a un mesero, tenía que decirle a alguien más. O si estábamos en una fila de algo, lo que sea, yo tenía que pedir ayuda para hablar. Yo no hablaba, me daba miedo, me daba mucho temor, no sé qué sentimiento era, no lo puedo quizá describir, vergüenza, miedo, una inseguridad impresionante que había en mi vida. Y por eso les digo que es un milagro que yo pueda estar aquí. Cuando yo estaba en la primaria, hace poquitos años, cuando tocaba dar clase, no sé si recuerden, no sé cómo sea ahora, pero pues tocaba dar clase y pues pasabas al frente y tenías que hacer la exposición y explicar el tema del que ibas a hablar, etcétera. Cuando tocaba dar clase, yo hacía hasta lo imposible por faltar ese día. De verdad. O sea, da risa, pero en su momento no me daba, no, o sea, me causaba bastante temor, bastante miedo el tener que hablar en público, hablar delante de la maestra, delante de los compañeros. Me daba mucho miedo. Y una vez, pues me tocaba dar clase y dije, no me acuerdo ni qué hice, pero les inventé algo a mis papás y dije, bueno, pues no, ya, se la creyeron o algo pasó que no fui. Total que dije, no, pues ya la hice, ya, hoy me tocaba, ya que me pongan 0 o lo que sea, no me importa, con tal de no estar allí al frente delante de todos. Y llego al siguiente día, pues ya todo normal, y la maestra, pues ¿qué creen que es lo primero que dice? Muchachos, los que faltaron de dar clase el día de ayer pueden pasar, hagan la fila. Y no, pues ¿quién faltó? No, pues nomás yo. Y de pronto me encontré en ese, yo traía como quiera una cartulina con todo apuntado. Y de pronto hice una hojita. Me acuerdo que no fue ni siquiera la hoja completa, fue media hoja. Y lo que hice fue pasé obviamente con los nervios a todo lo que da, temblándome las rodillas y todo. Y paso al frente y empiezo a dar la clase, pero lo que hice fue poner toda la cartulina cubriéndome toda la cara. Y empecé a leer lo que decía la hoja y total. No sé cómo me fue, no me acuerdo, pero lo que les quiero decir es que el hecho que yo esté aquí es un milagro de Dios, pero es una palabra lo que estamos viendo. Es una palabra de parte de Dios que se habló a mi vida hace, no sé, aproximadamente unos 8 años. Y en ese momento que se dio esa palabra, yo no veía nada, hermanos. O sea, jamás para mí fue, se los repito, jamás fue para mí creíble esa palabra. Me acuerdo que era un momento donde se estaba dando cierta palabra a varias personas y yo decía, yo quiero que me dé una palabra del ministerio de alabanza, que Dios me lleve a tocar con Marcos Witt, con Marco Barrientos o algo así, una palabra que dices, qué chido, para un músico especial.
y después me dan a mí la palabra y me dicen, tú vas a compartir la palabra, tú tienes un corazón de pastor, tú tienes, tú vas a predicar la palabra de una manera muy peculiar o muy especial, algo así. Y hermanos, de verdad que yo me agüité. De verdad, aquí está mi esposa de testiga. Me agüité por esa palabra porque dije, no, o sea, ¿de dónde voy a hablar? O sea, yo muy apenas hablo con 2 o 3 personas y ya, párale. Menos, o sea, con un grupo más grande. A lo que voy es que se dijo una palabra y esa palabra se está cumpliendo en estos tiempos. Se ha estado cumpliendo, gracias a Dios. Y te lo digo, hermano, porque la palabra de Dios trae a la existencia cosas que no existían únicamente por la palabra de Dios. Hay cosas que a lo mejor tú deseas y no las ves, pero sé fiel a la palabra de Dios. Desea la palabra de Dios. Dios nos puede hablar, Dios puede hablar a tu vida, a esa situación que estamos enfrentando. Amén. Número 3, la palabra de Dios nos nutre. Así como la comida material imparte vida física, la palabra de Dios imparte vida espiritual y nos lleva hacia la madurez cristiana. Las mismas escrituras hablan con frecuencia de su propio carácter nutritivo. Deuteronomio 8, versículo 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra de Dios nos va a ayudar, hermanos, a enfrentar situaciones difíciles, a enfrentar tentaciones y momentos de desierto. El Señor Jesús fue tentado en el desierto. A lo mejor algunos de nosotros hemos pasado por desiertos, o tú estás pasando por un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Nada. No ves ni para atrás ni para adelante, no ves ni por dónde vaya a venir la salida. ¿Y cuáles son las 2 necesidades básicas en un desierto? El agua y el alimento. Pero el Señor Jesús dijo en su palabra que Él es el agua de vida y Él es el pan de vida. Así que necesitamos refugiarnos en esa palabra. Si tú estás pasando un desierto, yo quiero animarte a que te refugies en la palabra de Dios, que es ese alimento que te va a llenar y nos va a ayudar a atravesar ese desierto, porque el desierto no es el propósito que Dios tiene para nosotros. Solamente está de camino hacia la promesa que Dios tiene para cada uno. Número 4, la palabra de Dios salva. Digan, la palabra de Dios salva. Romanos 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el evangelio es poder de parte de Dios. La palabra de Dios es poder. Es importante que nosotros hablemos la palabra donde quiera que nosotros nos encontremos. Sobre todo nosotros, la mayoría de nosotros, supongo, somos creyentes ya de mucho tiempo, de muchos años. Es importante que hablemos la palabra, que deseemos esa palabra, pero al desearla, en nosotros va a brotar la necesidad de compartirla, de hablarla a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. La palabra de Dios trae salvación. Número 5, la palabra de Dios sana. ¿Cuántos quieren vivir sanos? ¿Cuántos quieren vivir con una economía sana, con una familia sana? Creo que todos los que estamos aquí, y algunos de los propósitos que tenemos de año nuevo se relacionan con eso, con la bendición económica, con la bendición también familiar, de salud, y eso es algo bueno. Y quiero contarte una historia que está en la Biblia. Vamos a leer un poquito algunos versículos que están en Mateo capítulo 8.
Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual para que sea un poquito más digerible para nosotros poderla escuchar. Y dice: en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo: Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. Pero el capitán respondió: Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto: de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y le rechinarán de terror los dientes. Luego Jesús le dijo al capitán: regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído. En ese mismo instante su sirviente quedó sano. Jesús durante el tiempo que él estuvo en la tierra hizo muchísimos milagros de maneras diferentes. Y en esta ocasión, este centurión, él confiaba tanto en Jesús que él no necesitaba que Jesús fuera hasta su casa, y solamente le dice: Señor, yo sé lo que tú eres capaz de hacer. Yo sé que con tu sola palabra mi siervo se va a sanar. Y Jesús vio la fe de ese hombre, de ese centurión romano. La pregunta es: ¿Jesús pudiera ver nuestra fe? ¿Creemos que Dios puede hacer las cosas? Si creemos que Dios puede hacer las cosas, ¿por qué cuando alguien se enferma le hablas primero a alguien más para que ore, en lugar de orar tú? ¿Por qué cuando enfrentamos una situación difícil buscamos a alguien más en lugar de hacerlo nosotros? Quizá tuviste un accidente o una llamada inesperada, alguna noticia no muy buena, una mala noticia, y le hablas primero a tu vecino, o le hablas primero a tu tío, a tu abuelita, a tu primo, a lo que quieras, en lugar de hablar primero con Dios. Obviamente es encomendarnos con Dios y después buscar la ayuda terrenal, porque en ocasiones se necesita. ¿Sí me explico? En casos donde hay una urgencia, obviamente vas a acudir rápido a la persona que tienes más cerca. Pero entendemos el punto, ¿verdad? Así como este centurión, necesitamos realmente tener la confianza que con la sola palabra de Dios Él puede sanar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra economía y todo aquello que necesita ser sanado en nuestros corazones. Esas emociones, cuando alguien te lastimó, Dios te puede sanar. La palabra de Dios, el nutrirnos de la palabra de Dios, el estar deseando constantemente la palabra de Dios, en algún punto Dios te va a hablar y Dios te va a restaurar. Número 6, la palabra de Dios nos va a ayudar a cumplir los planes y las metas. ¿Cuántos lo creen? Proverbios 16, capítulo 3, versículo 3. Siempre digo al revés, ¿verdad?
Bueno, Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda al Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Va de nuevo. Encomienda al Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. A veces la palabra de Dios es tan simple. Encomienda al Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pero ¿qué sucede? Que a veces nosotros somos muy tercos. Dile al que está a tu lado, terco, terca, cabezón. Si yo encomiendo mis planes a Dios, Él me va a bendecir. Si yo encomiendo mis planes, me va a llevar a tomar las decisiones correctas. Él me va a poner con la gente correcta, al lugar donde mi familia será bendecida. Pero muchas veces no lo hacemos así. Hacemos las cosas atrabancados. Y de repente te asocias con una persona y resulta que te roban. O haces algo y tomas una decisión equivocada y dices, híjole, debí haber orado. Debí haber puesto este negocio en manos de Dios. Debí haber puesto este viaje en manos de Dios. Debí haber puesto esto o aquello, lo que sea, en manos de Dios. Hermano, es que desde que salimos de nuestra casa en la mañana, es bueno encomendarnos a Dios, poner el día en sus manos, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que Él nos guíe a tener las mejores acciones y reacciones. Porque a veces vamos saliendo de la casa y ya se te atravesó el carro y ya. Se te atraviesa un carro y ya valiste porque tomaste una mala actitud y ahí te andas peleando con el carro de al lado. O con el carro que se te atravesó, con cualquier cosa. Después sufrimos las consecuencias. Como decimos, ahí andamos llorando después. ¿Por qué? Todo por no encomendarnos a Dios. Es importante que nuestros planes, esos proyectos, esos deseos, ya estamos a 7 de enero del 2024. Si tú no has hecho ningún plan hasta el día de hoy, te recomiendo que los hagas. No te sientas mal, aún es tiempo de poder hacerlo. Pero esos planes y esas metas, entre esos planes y esas metas está desear la palabra de Dios y está encomendarlos a la voluntad y al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11, un versículo que muchos de nosotros conocemos, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Número 7, y ya con este vamos terminando. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Digan conmigo: Jesús es la palabra de Dios. Juan 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este versículo está hablando de la divinidad de Jesús. En el principio era el verbo. Ahora, rápidamente, quiero que aprendamos una palabra que está en griego. A lo mejor muchos de ustedes nunca lo han visto. Si podemos poner ahí la palabra. Esa palabra dice logos. En griego es logos, que es la traducción correcta para el verbo. Dice la Biblia: en el principio el verbo. En el original es logos. Y logos quiere decir palabra. La traducción al español, si podemos poner la siguiente: logos es palabra. Y la palabra se refiere a Jesús. Entonces este versículo dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. Si lo decimos de otra manera, en el principio ya era Jesús.
y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. ¿No los estoy revolviendo? Jesús es la palabra de Dios. Este versículo habla de la divinidad de Jesús y de cómo la palabra, es decir, Jesús, estaba desde el inicio de la creación. Desde el inicio de la creación, Jesús estaba con Dios. Juan capítulo 8, versículo 48 al 59. Ya estamos terminando, pero vamos a leer un poquito más. En este pasaje, estaban discutiendo unos religiosos con Jesús, pero la discusión estaba fuerte, hermanos. La discusión se había puesto dura, al punto que miren cómo le dicen: samaritano endemoniado, replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? O sea, imagínense a qué grado estaba la gente ahí reclamándole a Jesús para decirle que estaba poseído, y le decían samaritano endemoniado. Versículo 49, no, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme, y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. Me voy a brincar un poquito al versículo 53. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres?, le decían a Jesús. Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. O sea, Jesús les estaba tirando también. Les dijo, Él es nuestro Dios, pero ellos decían, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Así les decía Jesús. Y les dice, sería tan mentiroso como ustedes. Dice, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Ahora, ¿quién recuerda en el Antiguo Testamento cuando se menciona la palabra yo soy? ¿Quién se acuerda? Con Moisés en la zarza. Cuando Dios se revela a Moisés, yo soy, le está dando todos los atributos de Dios, todos los atributos del poder de Dios, se los estaba revelando Dios a Moisés. Así es como Jesús les está revelando todos los atributos de Él, que están en el Padre, también están en Jesús. El Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, nuestro Padre es nuestro Salvador, y Él nunca nos va a abandonar. Hermanos, yo he traído esta palabra para animarnos a crecer y poder tener el conocimiento de quién es Dios y lo que Él puede hacer en nosotros. Te voy a mencionar 7 maneras que están en el libro de Juan, de cómo Jesús se revela como el yo soy. Dice la Biblia en Juan, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y en el Antiguo Testamento dice, yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Hermanos, después de haber escuchado todos los beneficios que tenemos a través de la palabra de Dios, ¿por qué a veces nos gusta estar cerca del pecado? Al inicio les mencionaba que la palabra desechad quiere decir
mantenernos lejos. Pero como creyentes conocemos los beneficios de la palabra de Dios. Nuestra vida puede estar completa, puede estar plena con la palabra de Dios, pero nos encanta a veces distraernos con otra cosa. Hacemos caso a voces que no deberíamos de escuchar. Mantenemos conversaciones que no deberíamos de mantener con gente que no nos va a llevar a ningún lado. ¿Por qué seguimos teniendo de cerca el chisme? ¿Por qué seguimos teniendo de cerca la hipocresía? ¿Por qué seguimos teniendo de cerca al temor, la nostalgia? Como lo mencionábamos hace un momento, el pecado te aleja de Dios y de su palabra, pero la palabra te aleja del pecado y te acerca a Dios. Amén. Solamente quiero repasar los puntos que mencioné el día de hoy para que queden grabados en nuestro corazón. Número 1, la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios, todo lo hace Dios a través de su palabra. La palabra de Dios nos nutre. La palabra de Dios salva. La palabra de Dios sana. Su palabra nos ayudará a cumplir los planes y las metas que tenemos para este año. Jesús es la palabra de Dios.